Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Benítez y el día de hoy les voy a hablar sobre el barroco contestando las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué es el barroco y en qué periodo histórico se desarrolló? El barroco, por lo que me han dicho, es el horror al vacío y se desarrolló en el siglo XVII. Segunda pregunta: ¿cuáles fueron las características principales del barroco en Europa y cómo se manifestaron en México? Sus características fueron hojas y flores. Se manifestó porque los dominicanos trajeron eso a México. Tercera pregunta: ¿qué papel jugó la Iglesia Católica en la difusión del barroco en México? Pues jugó el papel de incrementarlo en sus templos. Cuarta pregunta: ¿cuáles son algunos ejemplos destacados de arquitectura barroca en México, como la Catedral Basílica de Nuestra Señora? Algunos ejemplos podrían ser la Capilla Rosario y la Iglesia Santo Dominico. Quinta pregunta: ¿cómo se manifestaron las características del barroco en la arquitectura mexicana, como la ornamentación, la dramatización y la integración de elementos indígenas? Pues en los azulejos, las losas y pisos. Sexta pregunta: ¿qué papel jugó la arquitectura barroca en la configuración de la identidad cultural mexicana? Pues jugó el papel de las atracciones para la gente de estilo europeo, influyendo en la ropa y esculturas. Séptima pregunta: ¿cuáles son algunos ejemplos destacados de arte barroca en México, como las obras de Juan Correa o Miguel Cabrera? Pues algunos ejemplos son la Santa Prisca y Tepoztlán. Octava pregunta: ¿cómo se manifestaron las características del barroco en el arte mexicano, como la dramatización, la emotividad y la integración de elementos indígenas? Pues se manifestaron por las obras de teatro y juegos. Novena pregunta: ¿qué papel jugó el arte barroco en la configuración de la identidad cultural mexicana? Pues jugó el papel de la literatura y en todos los ambientes del arte. Décima pregunta: ¿cuáles son algunos ejemplos destacados de la literatura barroca en México, como las obras de Sor Juana Inés de la Cruz? Pues algunos ejemplos son los de Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza. Pregunta número 11. ¿Cómo se manifestaron las características del barroco en la literatura mexicana, como la complejidad, la ornamentación y la integración de elementos indígenas? Se manifestaron como un estilo complejo, decorativo, mestizo y religioso. Pregunta número 12. ¿Qué papel jugó la literatura barroca en la configuración de la identidad cultural mexicana? Tuvo el papel de la función cultural, evangelización, control, orgullo criollo y la expresión de tensiones sociales. Pregunta número 13. ¿Cuáles son algunos ejemplos destacados de la literatura barroca en México, como las obras de Sor Juana Inés de la Cruz? Pues algunos ejemplos podrían ser La verdad sospechosa, Las paredes oyen, de Juan Ruiz y de Alarcón. Pregunta número 14. ¿Cómo se manifestaron las características del barroco en la literatura mexicana, como la complejidad, la ornamentación y la integración de elementos indígenas? Se manifestaron como un estilo decorativo y religioso. Pregunta número 15. ¿Qué papel jugó la literatura barroca en la configuración de la identidad cultural mexicana? Jugó el papel de la expresión de tensiones sociales. Pregunta número 16. ¿Cómo se relaciona el barroco mexicano con la identidad cultural del país? Se relacionan por la religión, el arte visual y construcción de identidad. Pregunta número 17. ¿Qué papel jugó el barroco en la configuración de la historia y la cultura mexicana?
tuvo el papel del orgullo criollo y la función cultural. Pregunta número 18. ¿Cómo se puede apreciar y valorar el legado del barroco en la actualidad? Pues se puede apreciar en la actualidad por medio de la arquitectura y el arte. Y pues eso fue todo sobre el barroco. Espero les haya gustado este podcast. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Benítez y el día de hoy les voy a contar sobre algunas cosas que analicé en mi viaje a Puebla. Bueno, lo primero es el vínculo entre el abuso y la relación de poder. Y pues hubo dos lugares visitados en los que miré que tenían más vínculo entre esos temas del poder, que eran las catedrales o las que eran así como iglesias, que ahí mostraban o bueno nos contaban ahí a veces historias de ellas dos, de cómo tuvieron poder en la antigüedad, aunque durante aquellos tiempos la que tenía más poder era así como la del ejército, que es como del lugar del fuerte de San Loreto, algo así recuerdo que se llamaba, que es como un tipo museo de cosas históricas de la guerra. Y pues nos contaban historias de cómo ellos abusaban luego de su poder. Y pues ese es el vínculo que encontré entre ellas dos. ¿Qué tipos de normas percibí en ese lugar? Pues yo percibí unas normas religiosas debido a que la gente que miraba era muy religiosa. En esas iglesias había demasiada gente y eran muy respetuosos en su religión, aunque sí se nos quedaban mirando medio raros porque estábamos obviamente grabando con los celulares, y pues ahí como que se molestaban porque ellos se veía que eran muy religiosos. Y pues la iglesia en ese lugar era como un poder activo debido a que mucha gente de ese lugar es muy religiosa y se encuentra esa mayoría de gente en esas iglesias. Pues esas fueron algunas cosas que analicé durante este viaje. Y pues eso fue todo, porque este es un podcast que es algo corto y pues espero les haya gustado. Gracias.